Vamos a resolver este ejercicio de leyes de Newton em, con fricción. Bueno, entonces vamos a tener un primer paso, y es que vamos a definir el sentido del movimiento. Lo más lógico en este sistema es que M2 va a caer, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar que M2 va a caer, es decir, se va a desplazar hacia abajo, mientras que M1 se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, este es un sistema en movimiento que está haciendo esto, ¿sí? Este bloque se está desplazando hacia acá y este hacia abajo. En un estado posterior, pues vamos a tener que el bloque M2 llega acá y el bloque M1 ahí. ¿Listo? Básicamente eso es lo que pasa. Y lo primero que vamos a hacer siempre es definir el sentido del movimiento. Un segundo paso que vamos a hacer es, bueno, como en este caso tenemos fricción, necesitamos calcular la fuerza de fricción, que es mu sub k por la fuerza normal. El problema es que pues mu sub k ya lo tenemos, que es el coeficiente de rozamiento cinético, es decir, la cantidad o la interacción entre el bloque y la superficie. Pero tenemos aquí ya mu sub k, pero no tenemos la fuerza normal. Entonces, ahí es donde empieza el primer problema. Vamos a tener que calcular la fuerza normal. ¿Listo? Voy a poner esto con otro color para que se vea mejor. Entonces, pues bueno, básicamente tengo que calcular mi fuerza de fricción, que es el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza normal. Y ya tengo este, pero no tengo este. O sea, necesito la fuerza normal. Y bueno, pues la única forma de calcular eso es dentro de este paso 2 pues vamos a tener que aplicar las leyes de Newton. Leyes de Newton. Entonces ahí viene, digamos, el paso importante. Eso es como para darnos cuenta que nos hace falta fuerza normal. Pero entonces el paso importante es hacer la sumatoria de fuerzas para cada cuerpo. Entonces, suma de fuerzas, suma de fuerzas para cada cuerpo individualmente. Bueno, entonces, acá hay algo importante y es que primero vamos a tener que dibujar las fuerzas, ¿no? Yo voy a sumar las fuerzas, pero pues, ¿cuáles fuerzas? Entonces, dibujemos. Sobre el bloque M1 está actuando el peso, que es mg, está actuando la reacción del peso sobre la superficie, que sería la fuerza normal, está actuando hacia la derecha la tensión y está actuando hacia la izquierda la fuerza de fricción. Son cuatro fuerzas las que actúan sobre el cuerpo 1. Mientras que sobre el cuerpo 2 pues solamente tenemos el peso, que es mg, y tenemos la tensión, que es T. Ahora, hay que definir los signos de estas fuerzas. Entonces vamos a analizar las flechas una por una. Si analizamos esta flecha de acá, vemos que va hacia la derecha. Entonces sobre el cuerpo 1 las flechas que vayan en el mismo sentido van a ser positivas. Fíjense que la T apunta hacia la derecha como la flecha de la dirección del movimiento, la flecha roja. Mientras que la fuerza de fricción va en sentido contrario. Entonces vamos a decir que esa fuerza va a ser negativa. La fuerza normal, que va hacia arriba, positiva, y el peso hacia abajo es negativo. Esto no tiene que ver con el sentido del movimiento porque vamos en el sentido Y. Esta flecha roja apunta hacia abajo. Entonces nos vamos a hacer la pregunta. Aquí tengo dos fuerzas, tensión y mg. Fíjense que mg apunta hacia abajo, mientras que tensión apunta hacia arriba. La fuerza que apunta en la misma dirección, fíjense que esta flecha y esta flecha apuntan en el mismo sentido, por lo tanto el peso es positivo. Y bueno, aquí me faltó M2 y aquí me faltó M1, ¿no? Hay que especificar porque como son dos cuerpos. Y la tensión, miren que va la flecha hacia arriba y esta hacia abajo. Entonces, como van en sentidos contrarios, vamos a decir que esta tensión es negativa. Ahora sí, voy a plantear las ecuaciones. Voy a hacer la ecuación del cuerpo 1
Y dice así. Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en Y. Profe, ¿por qué primero Y? Bueno, pues porque necesitamos la fuerza normal y la fuerza normal está en Y, ni modo. Es igual a cero porque el bloque en el eje Y está quieto. Entonces vamos a mirar cuántas fuerzas hay. Pues vamos a marcar con el resaltador. Tenemos la fuerza normal positiva y el peso negativo. Aquí es donde más se me pierde. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? Hay dos fuerzas, fuerza normal y peso 1. Entonces sería fuerza normal menos peso 1, que es masa 1 por gravedad, igual a cero. Estoy colocando esta fuerza, una con signo positivo y una con signo negativo. Y eso es todo. Igual a cero porque pues la suma de fuerzas es cero. Recuerden que mi objetivo es encontrar la fuerza normal, entonces despejarlo va a ser muy fácil. Simplemente muevo para el otro lado y me va a quedar M1G. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser al valor de la masa 1, que la habíamos asumido como 4 kilogramos. Profe, ¿dónde está eso? Acá arriba, veanlo. Listo. Y lo voy a multiplicar por 9.8, que es el valor de la gravedad. Entonces, al hacer ese cálculo, lo hacemos en la calculadora común y corriente. Nos da un valor de 39,2 newtons. Y lo chévere es que ya podemos calcular la fricción, muchachos. Nos faltaba la fuerza normal, ya puedo calcular la fricción. 39,2 newtons. Bueno, y recordemos que la fuerza de fricción entonces es el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por, aquí tal ese por feo, entonces un puntico, fuerza normal. Por lo tanto, la fuerza de fricción es igual al coeficiente, fíjense acá es 0,2 y con la fuerza normal que acabamos de calcular que es 39,2 newtons por 39,2, lo que nos da en total que la fuerza de fricción tiene un valor de 7.84 newtons. Pues bien, ya tenemos la fuerza de fricción. Mm, Nos falta la suma de fuerzas en X. Vamos a hacerla aquí. Todo esto es para el cuerpo 1. Entonces, ¿qué hicimos? Primero la suma de fuerzas. Encontramos la fuerza normal. Luego la fuerza de fricción. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, voy a tener que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 1, que es la masa que estoy estudiando, por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas hay en X? La tensión, que es positiva, y la fuerza de fricción, que es negativa. Entonces, miren muchachos, es tan sencillo como colocar tensión menos fuerza de fricción igual a masa 1 por aceleración. La tensión no la conozco, la fuerza de fricción sí la acabamos de calcular, que nos dio acá 7.84. Estoy reemplazando los valores. M1, fíjense acá que, perdón, M1 es 4 kilogramos, mientras que M2 es 8, entonces esto es igual a 4 por A. Y esta que está aquí va a ser nuestra ecuación número 1. ¿Listo? Bien. Voy a correrme un poquito para acá, de modo que nos quede solamente la segunda parte del sistema. Bueno, y vamos a trabajar entonces ahora con el cuerpo número 2. Cuerpo 2. Bien. Y el cuerpo 2 es este que está acá. Entonces vamos a tener dos fuerzas. Vamos a tener el peso 2, que es positivo, y la tensión, que es negativa. ¿Cuánta? Y bueno, entonces, ay caramba, se me olvidó hacer la sumatoria de fuerzas en X, que era lo que íbamos a hacer, ¿no? Ah, no, ya está, perdón. Bueno, entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 2 por aceleración. ¿Cómo hago yo para saber si es en Y o en X? Pues hombre, este bloque se está moviendo en el sentido vertical, entonces está en el eje Y. Bueno, entonces vamos a tener el peso 2 menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Listo. ¿Cuánto vale la masa 2? Reemplacemos. Entonces sería 8 multiplicado por 9.8
o el por aquí, menos la tensión igual a la masa 2 que es 8 por A. Pero 8 por 9,8 nos debe dar 78,4. Estoy simplemente reemplazando, haciendo las operaciones y ya. Es importante que tengan en cuenta que este peso sale de acá, que es positivo, por eso lo puse de primero. Luego puse la tensión, que es negativa, y ahí está. Listo. Y esta va a ser nuestra ecuación número 2. Bueno, ya hicimos la sumatoria de fuerzas y planteamos las dos ecuaciones del sistema. Listo, yo las voy a volver a escribir para que nos queden organizaditas. La primera ecuación es T menos 7,84 igual a 4A. Y la segunda ecuación es 78,4 menos T igual a 8A. Lo que hice fue copiar las ecuacioncitas que tienen el 1 y el 2 para que nos quede solamente eso. Bueno, listo. Estas son mis dos ecuaciones. La ventaja de este tema es que nosotros podemos sumar las ecuaciones. En este caso, lo que yo voy a hacer, voy a coger el camino más difícil para que ustedes vean qué pasa. Entonces, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Fíjense que acá hay algo muy chévere, es que en este caso la tensión es negativa y en este caso la tensión es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque antes de esta T no hay signo, por lo tanto es positivo. O que este menos que está acá corresponde al 7,84, no a la T. Entonces, pues bueno, vamos a colocar la segunda ecuación, 78,4 menos T igual a 8A. Y debo colocar cada término con sus semejantes. Entonces, voy a usar colores para que ustedes lo vean. Primero aparece T positivo. Entonces T positivo debe ir debajo de la T. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí más T. ¿Por qué más? Recuerden que no tiene signo, pero pues su signo es positivo. Luego sigue el otro señor que es, hagámoslo con otro color, menos 7,84. Ese es un número. Miren que no lo acompaña ninguna letra. Entonces él debe ir debajo de los números. Y luego viene un término que tiene A. Debe ir debajo de los que tienen A. Miren, lo que estoy haciendo es organizar números con números, T's con T's, A's con A. Bueno, entonces si a 78,4 le quitamos, porque ahí lo que estamos haciendo es restar, em, le quito 7,84, nos va a dar 70,56. 70,56. Estos dos señores se cancelan porque son la misma cantidad con signos contrarios. Esto nos da 12A. 8 más 4, 12. Voy a pasar el 12 a dividir al otro lado. Miren que lo último que voy a colocar es el 12. Es el truco que les estoy diciendo que usen para que no en la embarren despejando. Yo necesito mover el 12. No lo escriban de primero, escriban todo lo que tenían. 70,56, el igual y la A. Y ahora sí, el 12 venía a dividir. Si ustedes lo hacen de esta manera, se ahorran el dolor de cabeza cuando hagan el proceso em, de despeje. Y nos da que es 5,88 metros sobre segundo cuadrado la aceleración. Es un poco menos que la gravedad y en este caso pues lo estamos viendo porque pues evidentemente tiene que arrastrar la masa de los dos bloques y fuera de eso tiene que vencer la fricción, entonces pues obviamente no van a caer como si estuvieran cayendo en el vacío. Tenemos dos ecuaciones para calcular, ya tenemos la aceleración. Yo lo que les aconsejo, voy a borrar aquí los valorcitos. Yo les aconsejo siempre que escojan la ecuación de tensión positiva, esta ecuación, porque miren que acá la tensión está negativa, entonces el despeje se nos va a complicar. Ya tenemos la aceleración que nos dio 5,88 metros sobre segundo cuadrado. Ahora debemos calcular la tensión, para lo cual voy a usar la ecuación número 1. Siempre la que está positiva nos va a facilitar la vida. Entonces, pues lo que va a hacer es reemplazar el valor de la aceleración, que nos dio 4 por la aceleración aquí. Esta aceleración vale 5,88. Resuelvo el proceso
Eh, 4 por 5,88 nos da 23,52. Y miren lo que voy a hacer. Este 7,84 lo voy a pasar acá con el 23,52. Le voy a pasar a sumar. Entonces sería 23,52 más 7,84. Y nos da ya ahí el resultado. Listo. 31,36. 31,36 newtons. Y bueno, ese sería el resultado de este ejercicio. Es un ejercicio pues obviamente un poco más largo, eh, pero pues si ustedes miran, no es complicado. Simplemente es una cuestión de pronto ser consciente de qué pasos son los que tengo que hacer y por qué los tengo que hacer. Yo trato de explicar mucho eso, aunque no, pues de pronto a mí me parece fácil, pero no lo es. Bueno, ese sería el primer ejemplo.